Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Yo quiero invitarle en este momento que prepare su corazón para poder escuchar la palabra del Señor. Quiero darle el tiempo en esta noche a mi hermano Luis Guadrón para que él nos bendiga con el discipulado. Así es que prepare su corazón, mi hermano, y que el Señor les bendiga. Amén. Buenas noches, hermanos, a todos los que el día de hoy, en esta noche, están conectados a través de Facebook en sus hogares. Pues yo quisiera empezar orando, quisiera empezar pidiéndole, clamándole al Señor la guianza de su presencia, de su Espíritu Santo, que pueda guiar la palabra que el Señor hoy nos ha regalado. Vamos a orar. Dios amado, te doy gracias porque nos has permitido, Señor bendito, esta oportunidad, Señor, de estar en este lugar. Bendito Dios, es un privilegio, Señor amado, poder estar, Señor, en este lugar, en este altar, bendito Dios, y compartir tu palabra, bendito Padre. Lo ponemos en tus manos, bendito Dios, ponemos en tus manos, Señor amado, esta palabra, bendito Dios, que tú puedas hacer algo sobrenatural en cada uno de nosotros, bendito Rey, que nos dé la revelación, el entendimiento, Señor amado, que despierte, Señor bendito, nuestros oídos, Señor, espirituales, bendito Padre, para que podamos recibir, Señor, esa bendición, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues el tema de hoy, hermanos, es la importancia de escuchar la voz de Dios. Yo creo, hermanos, de que es muy importante que nosotros pues ejercitemos nuestros sentidos espirituales, de que podamos aprender a identificar cuando Dios nos está hablando, cuando Dios nos quiere mostrar algo. Yo recuerdo, hermanos, de que cuando yo recién convertido, recuerdo yo de que cuando yo creo que fue el primer servicio al que yo asistí, recuerdo yo que fue en mi casa. La iglesia pues donde yo asistía en ese momento no tenía templo, y entonces estaban haciendo los servicios en las casas. Entonces yo recuerdo que fue en mi casa precisamente el primer servicio que yo asistí, hermanos, y yo recuerdo que acababa de renunciar de mi trabajo. Y esa noche pues toda la iglesia, el pastor estaba orando, los hermanos estaban con sus ojos cerrados, y como cuando uno empieza, ¿verdad? Se siente un poco incómodo porque no está acostumbrado a eso. Entonces yo cerré mis ojos, hermanos, y recuerdo yo de que oí una voz audible en mis oídos. Recuerdo yo una voz susurrante que me dijo: Nicodemo. Entonces el primer día pues fue una bendición, hermanos. Al principio yo no entendí lo que el Señor trató de decirme, pues era evidente de que yo no sabía nada, hermanos, acerca de lo que Él realmente quería para mi vida, o de lo que Él quiere o quiere hacer en mí. Entonces yo recuerdo que Él me dijo: Nicodemo. En ese momento no entendí. Más adelante yo pude comprender, hermanos, lo que el Señor trataba de decirme. Entonces yo creo que así y de muchas maneras el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Yo creo que nos habla a través de sueños, a través de visiones, nos habla, hermanos, audiblemente a nuestros oídos, como lo hizo en esa oportunidad conmigo. Nos habla, hermanos, cuando baja un pensamiento a nuestro corazón, y nosotros debemos de estar realmente, hermanos, equipados de que nuestros receptores, hermanos, estén encendidos, estén activados, para que podamos comprender cuando el Señor quiere hablarnos, cuando el Señor está tratando de decirnos algo. Porque ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros no tenemos esos sentidos ejercitados? Yo creo de que nos perdemos la bendición. Yo creo que dejamos pasar, hermanos, la palabra, y no la aprovechamos porque no fuimos capaces de comprender, hermano, la palabra de Dios, de comprender cuando el Señor nos estaba hablando. Entonces para mí, hermanos, yo creo que es muy importante aprender a escuchar la voz de Dios, y mayormente, hermanos, en este tiempo final, porque todos sabemos que este tiempo es un tiempo final, hermanos, que estamos viviendo, hermanos. Quizás la iglesia no está viviendo un momento difícil, porque el Señor lo prometió, hermanos. El Señor prometió que iba a estar con sus hijos hasta el fin de los días, hasta los últimos días, hermanos. El Señor prometió que iba a estar con nosotros. Y yo creo, hermanos, de que el pueblo de Dios no debería de estar pasando dificultad.
no debería, aunque realmente no lo sabemos, ¿verdad? Pero no debería de estar pasando el Hijo de Dios dificultad, hermanos. Y si lo está pasando, yo creo que deberíamos de meditar y ponerle importancia a esto. Entonces vamos a ir avanzando en el tema, porque yo creo que tal vez no dará mucho tiempo. Entonces dice en Primera de Reyes 4:29 y 34. Vamos a leer el 29 primero, que dice: Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias, dice. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. Eso dice el versículo 29. En el versículo 34 dice: los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraron de la sabiduría de Salomón, dice, enviaron a sus representantes, dice, para que lo escucharan. Entonces, notemos algo ahí, hermanos. Primeramente, nosotros sabemos que Salomón fue un hombre con mucha sabiduría. Yo creo, si la Biblia dice, hermanos, de que no hubo en ese tiempo alguien tan sabio, con tanta sabiduría, con tanta inteligencia como él, yo creo que no lo ha habido, hermanos, ni aún los científicos. Yo creo que ni los científicos con una ciencia humana que con estudios humanos, hermano, adquieren inteligencia y sabiduría, yo creo que no se compararían con la sabiduría y la inteligencia que Salomón tenía. Pero recordemos, hermano, de que cuando él tomó el reinado, cuando su padre su padre David falleció, hermanos, y le dio, hermano, ¿cómo se dice esto? Fue el sucesor Salomón de él. Entonces tomó el reinado, hermanos, era solo un muchacho. Y si ustedes, hermanos, han leído la palabra del Señor, dice de que él, un día el Señor se le con duda, hermano, yo no sé, con incertidumbre de lo que tal vez cómo él podía sacar adelante su reinado, hermanos, para poder guiar a un pueblo, hermanos, un poco difícil, porque todos sabemos de que era un poco difícil, hermanos. Entonces él era solo un muchacho. Él no tenía esa sabiduría que él recibió, hermanos. Entonces pero sabemos de que él le dijo al Señor que él, o sea, que él lo amaba. Dice la palabra que él amaba al Señor con todo su corazón. Entonces fíjese, hermano, de que yo creo, hermano, de que cuando el Señor nos llama a servirle a él, cuando él nos llama, nos hace el llamado para servirle, para servir en su obra, hermano, muchas veces, o quizás todas las veces, nosotros no tenemos la capacidad, no estamos capacitados para servirle al Señor, hermanos. Y yo creo, hermanos, por ejemplo, pongo mi ejemplo, hermanos, yo definitivamente, yo sé, hermanos, de que no estoy capacitado para poder servirle al Señor y para poder estar compartiendo la palabra, pero por su misericordia yo estoy aquí, hermanos, por su misericordia, y él sabe por qué, hermanos, y él me escogió, así como lo ha escogido a usted también. Por eso, hermano, no debemos de rechazar la voz de Dios. Cuando el Señor le haga un llamado, no lo rechace, porque usted está rechazando una gran bendición. Entonces ahí dice de que Salomón le dijo: no soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Solo pongámonos a pensar, hermanos, cómo se comporta un muchacho. Un muchacho, hermanos, de que no ha tenido tal vez no ha tenido cosas, hermano, privilegios, no ha tenido, obligaciones, no ha tenido cosas que él atender con obligación, hermano, no ha tenido compromisos, no ha aprendido a ser responsable, hermano. Y él ya estaba tomando un reinado. Pero entonces el Señor se agradó de lo que él le pidió, y él le dijo: yo lo que necesito, le dijo, Señor, solamente es que tú me des un corazón entendido, para que yo pueda juzgar a tu pueblo correctamente, porque él sabía que no tenía la capacidad. Él sabía que no tenía esa capacidad para poderlo hacer, pero él estaba poniéndose delante del Señor y le dijo: heme aquí, que yo estoy dispuesto a hacerlo, pero dame la capacidad para hacerlo. Entonces el Señor, hermanos, todos sabemos que le dio la capacidad, le dio, hermanos, esa sabiduría tan inmensa que Salomón tenía, que dice que él tuvo muchas riquezas, pero de alguna manera, hermanos, él tuvo que recibir esa sabiduría a través de un sentido, a través de un receptor, hermano. Entonces yo me imagino que Salomón por las noches recibía revelación.
Yo me imagino, hermanos, que Salomón, hermano, cuando oraba recibía revelación y la capacitación, hermano, que el Señor le estaba dando en ese entonces, y poco a poco él fue llenándose de mucha sabiduría, hermanos, pero él estaba escuchando la voz de Dios. Amén. Porque usted sabe, hermano, de que cuando nosotros queremos aprender tenemos que prestar atención, tenemos que prestar nuestros oídos para poder escuchar, para poder aprender. Entonces vamos a leer rápidamente, hermanos, Lucas 11:31. La NBI dice: la reina del sur se levantará en el día del juicio, dice, y condenará a esta gente, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, dice. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Imagínense ustedes lo que le estaba diciendo el Señor a Salomón, le estaba diciendo el Señor al pueblo de Israel, hermanos. Fíjense de que cuando Salomón estaba como rey y toda su fama se había extendido sobre las naciones, hermano, todos estaban maravillados y estaban impactados de la sabiduría. Y dice que los reyes, los gobernantes mandaban a sus principales de sus gobiernos para que pudieran aprender de él, para que pudieran escuchar su sabiduría, para que ellos pudieran ejercer esa sabiduría en sus reinados. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué lo hacían? Para que les fuera bien, para que todas las cosas que ellos hicieran, hermanos, les fuera bien, hermanos, para no equivocarse, para no cometer equivocaciones, hermanos. Y ellos le ponían mucha importancia a esa sabiduría, le ponían mucha importancia, hermanos, a poder aprender, a poder poner atención, a buscar esa sabiduría, hermanos. Aún aquí, hermanos, nosotros vemos que el Señor le decía: si a Salomón le pusieron importancia, si a Salomón, hermano, las naciones, toda su fama se extendió y le pusieron importancia, y iban y viajaban días tras días, días y noche, hermano, para poder llegar ahí, para poder recibir esas enseñanzas, hermano. Cuánto más que tienen aquí al Señor, al Hijo de Dios. Y el pueblo de Israel no quiso oír, hermanos, no quiso oír, no quiso escuchar, no quiso prestar atención. Y ese es el problema, hermano, que muchas veces nosotros tenemos, que no queremos escuchar, no queremos oír. Imagínense, hermanos, de que tenemos ya algunos meses de estar nosotros pues en nuestros hogares escuchando enseñanzas desde nuestras casas, hermanos. Y yo le aseguro de que son pocos los que se conectan, hermano, cuando hay una enseñanza. Realmente debemos de meditar en eso, hermanos, porque ¿qué está pasando con nosotros, hermanos? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿Será que el pueblo en su casa se está nutriendo de la presencia del Señor, hermanos? ¿Será que nosotros en nuestros hogares, hermanos, estamos recibiendo revelación? Yo le quisiera hacer una pregunta a usted. ¿Cómo usted está en estos momentos delante de Dios, hermano? ¿Será que usted está recibiendo la misma revelación que recibía cuando estaba constantemente asistiendo a la iglesia? ¿O será que aún la tiene más, hermano? ¿Será que usted todavía tiene visiones? Porque mire, hermano, Dios es un Dios vivo, es un Dios poderoso. Él no está muerto, Él no está, hermano, detrás de una vitrina. Dios está ahí. Si usted se arrodilla en su casa, hermano, el Señor se derrama ahí y le derrama de su presencia. Entonces, ¿será que nosotros estamos igual de como cuando empezó esta crisis mundial, hermano? ¿O será que estamos mejor? Yo creo, hermanos, no sé, yo me atrevería a decir que mucho pueblo de Dios se está desviando, que mucho pueblo de Dios está siendo atrapado, hermano, por las corrientes de este mundo, quizás por la preocupación, hermano, por el miedo, porque mucho pueblo de Dios quizás está aterrado, hermano. Y yo creo de que nosotros debemos de estar confiados en el Señor. Claro que tenemos que tener precaución y nuestras medidas de seguridad, pero el temor no es de Dios, hermano. Entonces, yo creo, hermano, de que necesitamos nosotros escuchar la voz de Dios. Vamos a seguir avanzando en Romanos 10:17, hermanos. Vamos a ver lo que dice aquí. Y dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Entonces, hermano, aquí es algo muy interesante, es algo muy importante, hermano. Aquí hay una enseñanza tan grande, porque dice que así que la fe es por el oír. Hermano amado, si la fe viene por el oír, y si nosotros no estamos escuchando, ¿será que tenemos fe? Si nosotros no prestamos nuestro oído, hermano, para poder recibir esa fe, hermano, ¿será que tenemos fe? Porque ahí dice, hermano, que la fe viene por el oír. Y dice que el oír, dice, por la palabra de Dios. Entonces esto es progresivo, hermanos. Fíjense de que nosotros cuando venimos al Señor, hermanos, recibimos un poco de fe. Cuando nos arrepentimos, hermanos, nosotros escuchamos la palabra, la voz de Dios, y nos arrepentimos y venimos al Señor, recibimos fe. Pero esa fe tiene que crecer, esa fe tiene que aumentar, hermanos, esa fe tiene que ir creciendo poco a poco. ¿Y cómo va a crecer? Por la palabra, hermano, por la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no queremos escuchar? ¿Y cómo? O sea, le voy a poner un ejemplo de cómo nosotros no queremos escuchar. Cuando nuestro corazón está lleno de altivez, cuando nuestro corazón está lleno de orgullo, hermanos, y nosotros empezamos a seleccionar. Claro, debemos de seleccionar las cosas. Pero imagínese usted, hermano, de que a usted le ponen a alguien acá a predicarle, a enseñarle. Y dice uno, ay, ¿este qué me va a enseñar a mí? Ay, ¿este qué me puede enseñar a mí? Si cuando nosotros vemos acá en la palabra que Salomón era un muchacho, hermano, si Dios le dio la capacidad, pero porque fue escogido por Dios. Entonces, si nosotros, hermanos, empezamos a rechazar la palabra, hermanos, nosotros estamos tapando nuestro oído. Porque de repente nosotros decimos, mejor voy a escuchar una prédica de fulano, una prédica de mengano. Mejor yo voy a escuchar las prédicas de fulano porque, no sé, en la iglesia como que no tienen la misma revelación. Pero déjeme decirle, hermano, de que el Señor le va a hablar de una y mil maneras. Pero yo le aseguro, hermano, que el Señor le va a hablar a través de sus siervos que Él puso como autoridad sobre su vida. Porque en la cabeza es donde se derrama, hermano, el aceite, la bendición, para que pueda llegar a todo el cuerpo. Entonces el Señor, cuando quiera hablarle, cuando le quiera decir algo importante a su vida, se lo va a decir sobre sus autoridades. En las autoridades que Él puso sobre nuestras vidas, Él nos va a enseñar, Él nos va a hablar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros rechazamos esa palabra, hermanos, que viene de nuestra autoridad? Nosotros estamos nosotros cerrando nuestro oído. ¿Pero por qué? Porque hay dureza en nuestro corazón. O por ejemplo, hermano, muchas veces nosotros tenemos comezón de oír y lo que queremos escuchar, hermanos, es lo que nuestra alma quiere escuchar. Y eso es algo, hermano, de que es algo incorrecto. Yo creo, hermanos, de que cuando el Señor nos habla, hermanos, muchas veces nos va a corregir. Muchas veces nos va a exhortar, algunas veces, hermano, nos va a consolar, nos va a confortar. Claro, hermano, pero tenemos que recibir la palabra de Dios, hermano, cuando es de Dios. Porque si usted tiene sus sentidos, hermano, tiene sus sentidos activados, usted va a saborear y va a entender en su espíritu, aunque diga, esto me está doliendo, pero usted va a entender en su espíritu que es el Señor el que le está hablando. Entonces yo creo, hermano, de que nosotros necesitamos aceptar la palabra. Necesitamos nosotros botar todo orgullo, botar, hermanos, toda altivez y decir, bueno, yo dispongo mi corazón para recibir esa palabra. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros no recibimos esa palabra? Nuestra fe no aumenta. ¿Y qué pasa, hermanos? Si la palabra dice de que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces esto es muy delicado, hermanos. ¿Realmente será que nosotros estamos escuchando? Porque si no estamos escuchando, nuestra fe no está creciendo, hermanos. Y si nuestra fe no está creciendo, nosotros no vamos a agradar a Dios. Y si no agradamos a Dios, hermanos, estamos en un grave problema. Entonces vamos a seguir, hermanos. Aquí dice en Romanos 10, del 10 al 15: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él
creyere no será avergonzado, hermanos. Definitivamente. Con el corazón se cree para justicia, hermanos. Cuando nosotros aceptamos esa palabra en nuestro corazón, nosotros estamos creyendo para justicia, para ser justificados. Porque si no recibimos, hermano, al que el Señor envió, no estamos recibiendo al Señor tampoco. Y si no recibimos al Señor Jesús, no estamos recibiendo a Dios, a Jehová, a nuestro Padre Celestial, hermanos. Entonces, dice acá, porque no hay diferencia entre judío y griego, dice, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Es rico para con todos los que le invocan. Hermano, usted invoca al Señor. Usted está invocando el nombre del Señor, hermanos. Porque muchas veces nosotros estamos pasando dificultades, hermano. Claro, de que el Señor va a permitir en cierta oportunidad que nosotros pasemos dificultad en nuestra vida, hermano. Porque la palabra dice que aquel que cree en Él, que tome su cruz y que lo siga. Entonces, ¿qué significa eso? Que en más de una oportunidad, quizás en un tiempo escogido por Dios, nosotros vamos a padecer por un poco de tiempo. Pero nosotros tenemos que tomar nuestra cruz y seguir adelante, hermanos. Pero el Señor le dará la fortaleza para estar ahí, para seguir adelante. Porque todo aquel, dice, que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero definitivamente, hermanos, tenemos que invocar el nombre del Señor. ¿Cómo pues, dice, invocarán a aquel en el cual no han creído, hermanos? Definitivamente. Y si nosotros no hemos creído, es porque no tenemos fe. Entonces aquí eso es lo que dice la palabra. Yo sé, hermano, que este versículo, mire, vamos a leer más adelante. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Mire qué tremendo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, pero de aquellos que el Señor envió para hablarle a usted. No debemos de estar buscando palabra en otro lado, hermanos, porque el Señor nos envió a alguien para podernos dar buenas nuevas. Por eso dice ahí, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, pero de los que el Señor nos envió. Entonces a mí me llama mucho la atención porque dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y mire, hermano, yo quisiera hacerle una pregunta ahí en su casa. ¿Realmente usted cree en el Señor Jesús, hermano? ¿Será que nosotros realmente creemos en el Señor? ¿Será que nosotros tenemos fe, hermano? Porque si nosotros tenemos fe, nosotros tenemos que vivir una vida, hermanos, sobrenatural. Entonces, si no tenemos fe, nosotros, dice la palabra ahí, de que ¿cómo invocaremos a aquel en quien no hemos creído? ¿Cómo invocaremos a aquel de quien no hemos creído, hermanos? Entonces definitivamente debemos nosotros de meditar si realmente nosotros tenemos fe en el Señor. Y si nosotros tenemos fe en el Señor, hermanos, es porque nosotros estamos escuchando, es porque estamos oyendo, hermanos. Entonces, esta palabra la podríamos tomar para los inconversos, pero también hay pueblo de Dios que aún no ha conocido totalmente al Señor. Porque de alguna manera lo conocimos cuando nos convertimos, pero solo lo conocimos como Salvador. Y es que eso es lo que pasa, hermanos, que muchas veces nosotros conocimos al Señor solo como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque aceptamos al Señor. Pero ¿qué pasa, hermanos? Nosotros tenemos que conocer todas las facetas del Señor. Todas las facetas del Señor debemos de conocerlas porque Él es multifacético. Él, hermano, cuando le muestra una gloria, hermano, está pronta la otra gloria mayor que la que le mostró para podérsela mostrar y enviársela a su vida. No creamos nosotros de que cuando vimos una victoria, hermanos, nosotros ya estamos realizados. No, si el Señor le va a enviar otra victoria aún mayor que esa. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de victoria. Entonces, hermano, ¿cómo nosotros hemos conocido al Señor? ¿Será que lo hemos conocido como nuestro libertador? ¿Será que lo hemos conocido, hermanos, como nuestro sanador? ¿Como el Señor que nos gobierna?
¿Por qué mucha gente, hermano, no crece espiritualmente? Porque así hay un montón de gente, hermano, en las iglesias que no crece, hermano, que no da fruto. Hermano, que su pensamiento es el mismo de hace 20 años, hermano, que no ha avanzado, hermano, que aún anda con chismes, que aún anda, hermano, con iras, con contiendas. Hay pueblo de Dios que aún es rencilloso, hermano. Aún hay pueblo de Dios, hermano, que presta y no paga, que es mentiroso, hermano, que queda mal. Pero ¿por qué, hermano? Porque no han conocido a su Señor como libertador. Pero ¿qué pasa si nosotros conocemos a nuestro Señor como libertador, hermano? Usted podrá decir, sí, es que el Señor me liberó de la muerte. Sí, pero no solamente de eso nos tiene que liberar el Señor. Nos tiene que liberar también, hermano, de nuestras bajas pasiones de nuestra alma, hermano. Y tiene que haber un cambio en nuestra vida. Entonces hay mucho pueblo de Dios que no crece por eso, hermanos. Hay mucho pueblo de Dios, hermano, que anda poniéndole atención a otras cosas, hermano, que cuando hay una palabra que tal vez piensa que es muy pesada para él, no la acepta. ¿Por qué? Porque no ha crecido, porque no ha escuchado, hermanos. Entonces debemos nosotros de conocer al Señor como nuestro libertador. Debemos de conocer al Señor como nuestro proveedor, hermano. Si mire, ciertamente, como vuelvo a repetir, hermano, nosotros en algún tiempo quizás pasamos dificultad. ¿Para qué, hermano? Pero ¿para qué pasamos esa dificultad? Para que nuestra fe crezca. Es que ese es el propósito del Señor, hermano. Hacernos pasar por un momento, hermano, difícil, por el Vía Crucis, hermano, que nosotros vayamos con nuestra cruz y que aprendamos, hermano, a caminar por ese camino que Él caminó y a no soltar esa cruz, hermano, a llevarla por voluntad propia, por amor, y no soltar esa cruz. Y quizás vamos a padecer un poco, hermano, pero ¿qué pasa, hermano, si nosotros en ese camino nos desviamos? El problema es, hermano, de que nosotros en ese momento nosotros nos enfriemos o nuestro corazón quizás se llene de amargura, hermano, y nosotros vamos a perder el camino, hermano. Y nuestros sentidos se van a cerrar. ¿Y sabe cuál es el problema, hermano? Cuando nuestros sentidos espirituales se cierran, nosotros no escuchamos la voz de Dios. Imagínense, hermanos, si nosotros estamos, yo no sé, si usted, imagínense que usted esté pasando un momento difícil, que no hay qué hacer, hermano, que el Señor lo metió, hermano, al horno de fuego, hermano, y usted está con el agua quizás hasta el cuello, ya no haya qué hacer, hermano. Quizás usted piensa que está acabado, yo no sé. Pero ¿qué pasa, hermano? Que nosotros podemos también conocer a nuestro Señor como el que nos redime, nuestro Redentor, hermano. Pero necesariamente tenemos que oír la voz de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando el Señor llegó, hermano, a aquella ciudad donde estaba Lázaro que había muerto, imagínese usted, hermano, Lázaro había muerto, el amigo del Señor, y dice que el Señor lloró por él, dice. Pero ¿qué pasó, hermano? Entonces vino él, dice la palabra de que estaba en una cueva, hermano, con una gran piedra en la puerta. No podía salir. Así muchas veces nosotros nos sentimos, con una piedra en la puerta que no nos deja salir. Estamos en el foso de los leones, hermano, y pensamos que estamos acabados, que estamos muertos, que no hay salida. Pero yo le aseguro, hermano, que si usted presta oído a la voz de Dios, ¿sabe qué fue lo que le dijo el Señor a Lázaro? Fíjese que el Señor no fue y le quitó la piedra. El Señor le dijo: Lázaro, ven fuera, le dijo. A gran voz dice la palabra que él gritó, dice: Lázaro, ven fuera. Y entonces Lázaro escuchó la voz de Dios. ¿Se da cuenta? Escuchó la voz de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Dice que él resucitó. Así mismo puede pasar con nosotros, hermanos. Usted no se ha puesto a pensar en algún momento, hermano, de que Dios nos puede sacar de un momento complicado que quizás nosotros creemos que no hay salida. Y Él puede presentarse, hermano, ahí donde usted está, y puede gritarle: ven fuera.
Y usted escucha la voz del Señor, pero ¿qué pasa si usted no oye la voz, hermano? Entonces no va a ser libertado. Entonces definitivamente, hermano, nosotros tenemos que tener ese sentido espiritual abierto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estamos viviendo momentos difíciles, hermano. Bueno, nosotros como iglesia, yo creo que no deberíamos de estar viviendo momentos difíciles, pero el mundo sí está viviendo momentos difíciles, hermano. Yo creo que el Señor nos ha proveído como hijos, hermano, nos ha proveído. Porque si usted sale a la calle, hermano, usted ve muchas personas con banderitas, hermano, pidiendo ayuda. Y gracias a Dios, hermano, que el pueblo de Dios no ha pasado eso, hermano. El Señor se ha manifestado sobrenaturalmente y Él ha proveído, hermano, para sus hijos. Entonces definitivamente creo, hermanos, de que necesitamos oír la voz de Dios. En Proverbios 28:9 dice: ¿quién aparta la oreja para no oír? La ley, también el mismo, su oración ha hecho abominable. Vamos a ir más adelante, hermanos. Yo creo, se me está yendo el tiempo. Pablo dice: apóstol, no por investidura, dice, ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda paz. Dice: Jesucristo dio su vida por nosotros, pecado ahora, a rescatarnos de este mundo. Vamos a seguir más adelante. Dice en Isaías 55:3, hermanos, sí, esto es muy importante. Dice: inclinad vuestro oído, dice, y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Entonces, ¿cómo nuestra alma va a vivir? Si nosotros escuchamos. Y dice: y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Pero ¿cuál es el requisito que el Señor nos está pidiendo? Que escuchemos, que prestemos atención. Y mire qué tremendo, hermano. La primera palabra donde dice oído, ahí está en rojo, hermanos, que dice que es la 241. Y podemos ver, hermano, que nosotros, que dice ahí, oído de su forma física en el hombre. Y eso es, hermano, muchas veces lo que nosotros hacemos cuando escuchamos la voz de Dios. Estamos oyendo con nuestro oído de forma física, nuestro oído natural. Y por eso es que nosotros no comprendemos, hermano, cuando el Señor nos trata de decir algo. Pero mire acá. Entonces dice que ahí después el oído, el oír es la palabra 80-85, y dice shama, oír inteligentemente, dice por implicación, dice atención y obediencia. Eso es lo que el Señor quiere, hermano, que nosotros oigamos inteligentemente, que prestemos atención y que obedezcamos la voz de Dios. Porque si nosotros obedecemos la voz de Dios, hermano, nuestra vida tiene que cambiar. Las cosas tienen que cambiar, todo va a cambiar, hermano. Entonces en Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Entonces, ¿cómo evoluciona, hermano? Si nosotros escuchamos, después vamos a ver. Pero si nosotros miramos, hermano, fue porque escuchamos. Y si escuchamos, hermano, es porque nuestra fe creció. Y si nuestra fe creció, entonces nosotros vamos a ver las cosas, las bendiciones que Dios nos quiere dar. Y si nosotros vemos, hermano, con nuestros ojos, dice, lo que hemos contemplado. Quiere decir eso. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que después de haber visto las bendiciones de Dios, hermano, también nosotros vamos a disfrutar de todo eso, hermano. Porque dice la palabra que en un lugar espiritual dice que están esas bendiciones y que nosotros tenemos que luchar por ellas. Y después dice: y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, mire, hermano, esto es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice que el Señor viene, dice, con voz de mando, con voz de arcángel. Hermano, entonces, con voz de trompeta. ¿Y qué va a pasar si nosotros no escuchamos esa trompeta? ¿Será, hermano, de que nosotros vamos a oír esa voz? ¿Será que nosotros vamos a escuchar esa voz? Entonces,
En Primera de Samuel dice, el joven Samuel dice, servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, dice, las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien, dice. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel, y él respondió, aquí estoy. Pero qué tremendo, hermano, porque ahí vemos a dos personajes. Vemos a Samuel y vemos a Elí. Pero solo Samuel escuchó la voz de Dios, no la escuchó Elí. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí, hermano? Dice ahí de que dice que escaseaba la palabra del Señor en aquellos días. No había sacerdote, pues entonces no estaba el sacerdote Elí. Y dice también de que las visiones no eran frecuentes. Pero ¿qué estaba pasando entonces, hermano? ¿Qué estaba pasando? Definitivamente, hermano, nosotros tenemos que meditar en nuestra vida. ¿Será que nosotros estamos teniendo, hermanos, encuentros con el Señor? ¿Será que el Señor está hablando a nuestro corazón? ¿Será que el Señor, hermano, está mostrándonos cosas? Es que mire, usted puede decir, es que solo los profetas. No, Señor. No solo los profetas pueden tener visiones, no solo los profetas pueden tener revelación de la palabra, hermano. Usted en su casa puede tener revelación de la palabra. Usted puede tener visiones, ahí usted puede escuchar la voz de Dios. Pero ¿qué pasaba con Elí, hermano? Todos sabemos lo que pasaba con él. Y entonces dice que Samuel escuchó la voz de Dios. Entonces, si nosotros vemos qué significa Samuel, hermanos, oído de Dios. Y mire lo que significa Elí, elevado y altivo. Elevado y altivo. Entonces vamos a ir terminando. Y dice, quiero terminar con esto, hermanos. Oíd, oh reyes, príncipes, escuchad, que voy a cantar, dice, a cantar a Jehová, a cantar salmos al Dios de Israel. Pero dice la palabra, hermanos, oíd, oh reyes. Pero de ahí dice la palabra, hermanos, príncipes, escuchad. Ustedes saben, hermanos, de que nosotros fuimos puestos como reyes y sacerdotes, ¿verdad? El Señor nos puso como reyes y sacerdotes. Perdón, usted sabe para qué, ¿verdad? Para que nosotros podamos entrar a su presencia, para que nosotros, hermanos, tengamos autoridad de cierta manera, hermano. Pero mire, déjeme decirle de que el Señor no quiere que se quede como un rey y un sacerdote. Porque si nosotros vemos acá, hermanos, vamos a ver otra versión que dice, oíd, oh reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová de Dios, la misma versión. Bueno, en otra versión, hermanos, en la Biblia textual dice, oíd, oh nobles. Fíjese, hermano, de que cuando nosotros vemos e investigamos un poco acerca de los príncipes, usted sabe quién es un príncipe, ¿verdad? Es el hijo del rey, es un privilegiado. Y mira, hermano, yo creo con todo mi corazón que nosotros tenemos que evolucionar y no quedarnos como reyes y sacerdotes. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la palabra del Señor dice que los príncipes eran los hijos del rey. Y nosotros, hermanos, tenemos que evolucionar. Tenemos que evolucionar, hermanos, de reyes a sacerdotes, a ser hijos de Dios, hermano, porque el hijo hereda. El hijo hereda, hermano. El hijo, hermano, va a heredar, tiene todo el derecho, hermano, de la heredad de su padre. Entonces solo los hijos son los que escuchan. Por eso ahí dice, príncipes escuchad, príncipes chamá, oír inteligentemente. ¿Saben por qué, hermano? Porque el Señor le interesa que sus hijos oigan. Por eso la palabra de Dios dice que a los hijos Él los corrige y Él le pone cuidado a los hijos, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que ser príncipes, tenemos que llegar a ser hijos, hermano, porque la palabra del Señor dice que los hijos son los que hacen la voluntad de Dios. Amén. Los hijos, hermanos, son los que hacen la voluntad de Dios. Los hijos son los que regresan cuando se pierden. Entonces,
para terminar, dice: ha escuchado la voz de mi amado. Vine saltando, dice, sobre los montes. Viene, saltando sobre los montes. Viene brincando sobre las lomas. Pero fíjese que en el Cantar de los Cantares así dice: escuché la voz de mi amado. Pero ¿cómo la va a oír, hermano? Si nosotros tenemos nuestros oídos atentos, prestos, si nosotros tenemos nuestro oído, hermano, dispuesto a escuchar la voz de Dios. Por eso, hermano, yo quiero invitarle en esta noche a que meditemos en nuestro corazón realmente si nosotros estamos prestando atención, si nosotros, hermanos, estamos disponiendo nuestro corazón a escuchar la voz de Dios, si realmente hay necesidad en nuestro corazón de oír la voz de Dios. Es muy importante, porque cuando el Señor venga, hermano, dice que va a venir con voz de trompeta, con voz de mando, y nosotros tenemos que oír esa voz, así como dice ahí del Cantar de los Cantares, dice que escuchó la voz de su amado. Nosotros necesitamos oír la voz de nuestro amado, hermanos. Entonces, definitivamente debemos de pedirle al Señor que nos abra nuestros oídos para que el Señor esté hablándonos constantemente. Vamos a orar para finalizar, hermanos. Incline su corazón, su rostro ahí en su hogar, y pídale al Señor de que pueda despertar ese sentido en nuestro corazón, en nuestro oído, para poder escuchar la voz. Señor amado, te pedimos por favor que nos des ese sentir espiritual, hermano, que nos des, Señor amado, esa bendición de poder escuchar tu voz, bendito Dios. Por favor, ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a ser humildes para recibir esa palabra, Señor. Para recibir, bendito Dios, la bendición cuando tú nos hablas, cuando tú, Señor amado, dispone, Señor, tu corazón, bendito Dios, para bendecir nuestras vidas, Señor, para poder, bendito Padre, bendecirnos con tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, danos esa bendición de tu palabra, Señor. Activa nuestros oídos espirituales para que nosotros crezcamos en fe, crezcamos, Señor amado, en sabiduría y entendimiento, y nuestro corazón se haga entendido y dócil, bendito Dios, para poder obedecer a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.